Vamos a terminar la primera carta de Juan. Vamos a estar estudiando el capítulo 5 del versículo 6 al 21. Pero antes quiero hacer un pequeño como resumen de lo que hemos aprendido a través de esta carta, a manera de resumen y también a manera de poder entrar un poquito en contexto de lo que hoy vamos a ver. Si alguien necesita que le presten una Biblia, puede levantar su mano y una de nuestras hermanas le hará llegar una Biblia para que podamos estudiar juntas esta porción. Bueno, pues recordando un poquito, el autor de esta carta es Juan, es el apóstol Juan, el apóstol de Jesús. Y los destinatarios de esta carta son las iglesias en Efeso, las cuales en ese momento estaban teniendo ciertos problemas. Algunos estaban dudando o dejando de creer en Jesús, había ciertas dudas, pero sobre todo era porque había falsas doctrinas, falsos maestros dentro de las iglesias. Entonces Juan ataca estos puntos en esta carta y 4 de los temas más importantes o sobresalientes en esta carta. Uno es el movimiento gnóstico. ¿Qué es el movimiento gnóstico? Y tiene que ver obviamente con las falsas doctrinas y los falsos maestros. Había 2 teorías del movimiento gnóstico. Como te decía, eran falsos maestros que estaban dentro de las iglesias, estaban empezando a filtrar ciertas enseñanzas que iban en contra totalmente de la palabra de Dios. Y había 2 teorías. Una es la de los gnósticos docentistas, los cuales argumentaban que Jesús solo parecía tener un cuerpo. Es decir, ellos creían o decían que se trataba de una aparición de un fantasma. Obviamente, pues esto va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Juan recalca plenamente la humanidad de Jesús. O sea, desecha esta falsa enseñanza, ¿no? La segunda teoría es de los gnósticos cerintio. Esto se llamaba así por el portavoz Cerinto de Efeso, el cual creía que el Cristo divino descendió sobre Jesús, humano, en el momento del bautismo y que le dejó antes de la crucifixión. Entonces, igual obviamente era una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Y esto Juan lo ataca en el Evangelio de Juan. Él nos afirma la eternidad, o sea, la preexistencia, que Jesús, o sea, desde el principio, desde su nacimiento, era totalmente Dios y que Él se hizo carne, ¿no? Nos presenta entonces la deidad de Cristo y que Jesús es Dios. Y en esta epístola de Juan, en esta primera carta, nos destaca la plena humanidad de Jesús, es decir, que Jesús también es 100% Dios, ¿ok? Y para esto, por eso es que empieza así la primera carta de Juan. Vamos a leer el capítulo 1 del versículo 1 al 3, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? O sea, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, eso testificamos. Eso es lo que Juan nos está testificando, ¿no? Asimismo, por esta falsa doctrina o esta falsa enseñanza, Juan en esta carta destaca varios atributos de Dios. Y si tú has tomado algún discipulado, seguramente en alguno te han dejado hacer una lista de los atributos o de los nombres de Dios. Y es bastante interesante poder hacerlo. Si alguien te ha dicho, pásame algunos de los atributos que tú encontraste o algo, nada más dile, ve a la primera carta de Juan y ahí vas a encontrar varios, ¿no? Y vamos a ver cómo Juan en esta carta destaca varios atributos de Dios. En el capítulo 1, versículo 5, ahí nos dice que Dios es luz. Y si es tu Biblia, puedes ahí subrayar, ¿no? Dios es luz.
En el capítulo 1 también, versículo 9, nos dice que Él es fiel y justo. También nos dice que Él es justo en el capítulo 2, 29 y en el capítulo 3, 7. Después en el capítulo 3, versículo 3, nos dice que también es puro, que Dios es puro. Y en el capítulo 4, versículo 8 y también en el 16 nos dice que Dios es amor. Aquí hay varios atributos de Dios. Repito, seguramente Juan como que los enfoca o los enmarca para poder animar a los cristianos que estaban dudando y que se estaban yendo con esta falsa doctrina o falsa enseñanza. Pero también nos presenta a Jesús como verbo de vida. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 1, en el capítulo 1. Nos dice que Jesús es nuestro abogado en el capítulo 2, versículo 1. Nos dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados en el capítulo 2, versículo 2. Nos dice que Jesús es el verdadero Dios. Es parte de la porción que vamos a estudiar hoy en el capítulo 5, versículo 20. También nos dice ahí mismo que Él es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. En el capítulo 4, 14 nos dice que es el Salvador del mundo. Y también en el 5, 5 nos dice que es el Hijo de Dios. Entonces, con esto Él recalca, marca estos atributos de Dios, nos presenta a Jesús como nuestro abogado, como el verdadero Dios, como el Hijo de Dios e incluso como la vida eterna misma, ¿no? Entonces, Él quiere afirmar la fe de estos creyentes en Efeso, pero también hoy quiere afirmar tu fe. Y si tú no has podido escuchar, como decía Lili, los estudios anteriores, puedes ir a la aplicación. Pero también yo te recomiendo que puedas tomarte un tiempo tú a solas con Dios y estudiar esta carta, que sin duda, si a lo mejor hoy estás teniendo ciertas dudas, cierto desánimo, sin duda esta carta te va a revelar a Jesús mismo y va a ser Él el que te va a animar, te va a afirmar y va a traer esa convicción a tu vida, ¿no? Otro tema importante en esta carta es la seguridad de la salvación, que también tiene que ver con lo que hoy vamos a estudiar. Además de afirmar nuestra fe, Juan también, a través de conocer a Dios, nos afirma que tú y yo somos sus hijas. Y esto lo vemos en varios versículos, y eso sí quiero que me acompañes a verlo tal cual de la Biblia. Vamos al capítulo 2, ahí de Primera de Juan, versículo 20. Y lo voy a leer en femenino, dice: pero vosotras tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Más adelantito, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 27, dice: pero la unción que vosotras recibisteis de Él permanece en vosotras. Capítulo 3, versículo 2, dice: amadas, ahora somos hijas de Dios. Adelante, en el 4:4 dice: hijitas, vosotras sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotras que el que está en el mundo. En el 4:6, nosotras somos de Dios. Y en el 5:19, que es parte de la porción que hoy vamos a estar estudiando, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, Él quiere afirmar nuestra fe a través de conocer a Jesús, de que tú y yo conozcamos a Jesús, quién es Él, quién es Dios, pero también nos quiere afirmar que si tú y yo hemos creído en Él, somos sus hijas y le pertenecemos. Y si en algún momento, yo creo que quizá en algún momento por ciertas situaciones en nuestra vida, todas nos como que empezamos a tambalear y empezamos a dudar, o sea, ¿realmente soy hija de Dios? ¿Realmente ha habido un nacimiento nuevo en mi vida? Y te repito, o sea, tómate el tiempo de poder estudiar a solas esta carta y seguramente, al igual que a mi vida, o sea, Dios va a traer esa convicción. Y en esta misma carta nos da una promesa muy importante. En el capítulo 2, versículo 25, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Te das cuenta? Si es tu Biblia, te digo, subráyala, y también si tienes una listita de promesas, o sea, esta es una promesa, es vital. O sea, Él nos ha dado la promesa de vida eterna.
Y no sé si en algún momento a lo mejor te has preguntado, ¿y cómo sé que le pertenezco? ¿Cómo sé que soy su hija? Y aquí también Juan nos permite ver eso en el capítulo 3, versículo 24, como en la segunda parte del versículo 24, y dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotras por el Espíritu que nos ha dado. Y en el capítulo 4, versículo 13, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotras, en que nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha dado de su Espíritu, y es por eso que tú y yo hoy podemos poder identificar y reconocer que somos sus hijas, porque seguramente en algún momento, en alguna lucha, el Espíritu Santo está redarguyendo tu alma, y Él es el que está trayendo esa convicción, y Él es el que nos está dirigiendo y apuntando hacia Jesús. Otro de los temas importantes que vemos en esta carta es el amor. Y esta palabra aparece más de 35 veces, entonces creo que es bastante importante este tema, ¿no? Pero algo que quiero recalcar de esto es, vamos a leer del capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces te das cuenta, dice ahí, en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Y la Biblia nos dice que Él nos amó cuando tú y yo estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, no cuando estábamos haciendo nuestros devocionales o nuestras oraciones, no, cuando estábamos totalmente muertas en nuestros delitos y pecados. Y también Él nos dice que Él muestra su amor de manera que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, que ya no me pertenezco a mí misma, sino ya le pertenezco a Él, porque Él me ha comprado y ese precio, el que pagó, fue con su sangre. El cuarto tema y último importante que vemos también en esta carta es la conducta o la descripción como hijas de Dios, y también lo hemos estudiado anteriormente. Voy igual a decir como las referencias de lo que nos marca o la descripción que nos da como hijas de Dios en esta carta. Si quieres anotar las citas y después como anotar las referencias, dice, en el capítulo 1, versículo 7, dice, andamos en luz y por consecuencia tenemos comunión unas con otras. Es decir, como hijas de Dios, debemos andar en luz y también tener comunión con nuestros demás hermanos. En el capítulo 2, versículo 3 y también en el capítulo 3, 23, dice que si le conocemos, tú y yo guardamos sus mandamientos. En el capítulo 2, versículo 5, dice igual que guardamos su palabra. Como hijas también en el capítulo 2, versículo 6, dice que permanecemos en Él y andamos como Él. Ahí dice, se los voy a leer, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿A quién nos tenemos que parecer? A Jesús. Él es nuestro punto de referencia, Él es nuestro ejemplo. En el capítulo 2, versículo 10, dice, ama a su hermano y permanece en luz. La hija de Dios ama a su hermano y permanece en luz. Capítulo 2, 17, la hija de Dios hace la voluntad de Dios y permanece para siempre. Capítulo 2, versículo 29, la hija de Dios hace justicia, y esto también lo vuelve a marcar en el capítulo 3, 7. Es decir, debemos ser mujeres justas. Capítulo 3, versículo 3,
las hijas de Dios tenemos esperanza en que Jesús regresará y por esto nos purificamos a nosotras mismas. Es decir, al momento en el que tú y yo, nuestro pensamiento y nuestra mirada está en Jesús, en que Él va a regresar por ti y por mí, seguramente va a cambiar nuestra manera en la que nos dirigimos, la manera en la que hacemos las cosas. Capítulo 3, versículo 6, dice, no peca. Y también cuando estudiábamos esta parte decíamos, bueno, pues ¿cómo? O sea, yo soy cristiana y pues de repente también peco, ¿no? Pero hablaba de que no practica el pecado, lo vemos más adelantito en el igual capítulo 3, versículo 9, y ahorita lo vamos a ver en el versículo 18 del capítulo 5, que se refiere a que como hijos de Dios o hijas de Dios no practicamos el pecado. Otra de las descripciones es que amamos. En el 4:7 es lo que dice, ama. En el capítulo 4:15 confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Jesús es Dios. Y en el capítulo 5:2 dice, ama a Dios y guarda sus mandamientos. Una vez más, o sea, amar a Dios, pero también guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Y también, como hijas de Dios, en esta carta vimos 2 mandamientos. Acompáñame al capítulo 3, versículo 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese es su mandato, amarnos unas a otras y creer en su Hijo Jesús. Y también nos vuelve a recalcar el amarnos unos a otros en el capítulo 4, versículo 21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces no es como que, Señor, ayúdame a amar a mi hermana, o sea, tenemos que amarnos, no por como es ella, sino porque somos sus hijas y porque Jesús nos ha amado así totalmente imperfectas. A mí me aceptó y me amó totalmente imperfecta. Entonces, ¿por qué yo no voy a amar a mi hermana que es igual que yo, imperfecta, que también se equivoca, que también tiene errores, ¿no? Y vemos 3 propósitos de esta carta y están claramente así puestos en esta carta, los propósitos por los cuales Juan escribe la carta. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 4. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Uno de los propósitos de esta carta es que tu gozo y mi gozo sea cumplido. Capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Otro propósito es animarnos o que no pequemos, que ahí nos da también, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Capítulo 5, versículo 13 es el tercer propósito, que también está claramente y hoy lo vamos a ver, y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Otro propósito es que tú y yo sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios, que no dudemos, que no haya esa duda en nosotras. Y creo que estas 3 cosas van de la mano. Al momento en el que tú y yo tenemos esa seguridad de ser sus hijas, de tener vida eterna, nuestro gozo va a ser cumplido. Vamos a ser mujeres de gozo y por consecuencia también pues no vamos a pecar o vamos a rogarle a Dios que todos los días nos ayude, ¿no? Y tomar sabias decisiones. Entonces estas 3 cosas van de la mano. El propósito es que nuestro gozo sea cumplido, que no pequemos y que también tengamos esa seguridad y certeza de que tú y yo tenemos la vida eterna y que somos sus hijas. Y todo esto a manera, como te dije, de resumen, pero también a manera de poder entrar en el contexto para los versículos que vamos a ver hoy, que se me hicieron un poco bastante difíciles, y por eso ruego y oro para que Dios sea el que realmente nos hable y nos quite todas las dudas que pudieran surgir al momento de ir estudiando estos versículos. Entonces, vamos ahora sí a partir del capítulo 5, vamos a leer desde el capítulo 4
al 6 y poco a poco vamos a ir leyendo las porciones para irlas desglosando. Dice versículo 4 del capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, de acuerdo a lo que veíamos de las falsas enseñanzas o del pensamiento gnóstico que se estaba filtrando en ese momento en las iglesias de Efeso, si te acuerdas, te comentaba que ellos creían, o una de sus posturas era que Jesús era un fantasma, que no era realmente 100% hombre. Y otra postura, otra idea era de que la deidad o divinidad de Jesús vino al momento del bautismo de Jesús y que antes de morir fue retirada esa deidad. Entonces, lo cual pues va en contra, y por eso aquí Juan como que aclara, o sea, Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Juan afirma que vino mediante agua y sangre, es decir, que Jesús ya era Cristo antes de ser bautizado, pues vino a través del agua. O sea, aquí está hablando de su nacimiento. Y me llamó la atención, o me aclaró un poco más esta parte, que cuando buscas el original, o lo que significa es la palabra agua en el original, dice agua como de lluvia. Y si no me equivoco, creo que esto quiere referirse a que vino de lo alto. O sea, vino y se hizo hombre, ¿no? Y desde su nacimiento era 100% Dios. Juan también afirma que siguió siendo Cristo cuando murió en la cruz, pues pasó a través de sangre, y la sangre de la cual nos habla aquí Juan se refiere a la muerte de Jesús. Y si te das cuenta, ahí mismo en el versículo 6, como la segunda parte del versículo 6 dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, el Espíritu es el que da testimonio. A través de lo que vamos a estar estudiando hoy, vamos a ver varias veces la palabra testimonio. En esta parte, la palabra testimonio se refiere a declarar, a testificar, a atestiguar. Es decir, que el Espíritu Santo testifica lo anterior, o sea que desde el principio Jesús era 100% Dios, 100% hombre, y hasta su muerte lo mismo. O sea, el Espíritu es el que da testimonio de eso. Pero si te das cuenta, también algo que me llama la atención es que dice, el Espíritu es el que da testimonio, y eso está en presente. Y eso quiere decir que hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue dando testimonio de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador del mundo. El Espíritu siempre nos va a llevar a Jesús. Vamos a continuar leyendo del versículo 7 y 8. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Entonces nos dice que hay 3 testigos, o sea, 3 que dan testimonio o son testigos de lo anterior, lo que acabamos de ver, en el cielo, y dice que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y 3 igual en la tierra, que son el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Y por qué la importancia de los 3 testigos? La importancia de los 3 testigos está en que, de acuerdo con la ley, no se podía presentar ante el tribunal ningún cargo contra una persona a menos que tal cargo pudiese ser confirmado por 2 o 3 testigos. Y vamos a confirmar esto o a leerlo en Deuteronomio. Acompáñame a Deuteronomio. Deuteronomio 19, versículo 15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometido. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación.
Y también vamos a verlo en Juan, capítulo 8, versículo 17 y 18. Dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Por eso aquí recalca, o sea, son 3 los que están dando testimonio de esto, de que Jesús desde el principio, de que Dios mismo se hizo hombre y que desde el principio era 100% hombre y 100% Dios y hasta su muerte. Y 3 son los que dan también testimonio, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Y hay algo importante: los falsos testigos en el juicio de Jesús, al tratar de desacreditarle, no se pusieron de acuerdo. Y esto lo vamos a ver en Marcos, capítulo 14, versículos 55 al 59. Los falsos testigos, dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas en sus testimonios no, ¿qué dice ahí? Concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Es decir, estos falsos testimonios no concordaban. Y te digo esto porque si te das cuenta ahí en los versículos que acabamos de leer, vamos a regresar ahí en el versículo 8, al final dice: y estos 3 concuerdan. O sea, los 3 están de acuerdo en lo que te decía, en que Jesús desde el principio se hizo hombre y que era 100% Dios y 100% hombre. Y aquí claramente vemos la Trinidad de Dios. Si en algún momento muchas veces has escuchado igual de que pues no, o sea, ahí lo dice, ahí está la Trinidad. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ahí está la Trinidad de Dios. Vamos a continuar leyendo del versículo 9 al 12. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, aquí nos dice Juan: si tú le crees a los hombres, pues mayor es el testimonio de Dios. Dios mismo ha testificado, ha dado testimonio de su Hijo. Y sabes, solo hay 2 formas de responder a Jesús, y aquí las vemos. Una es creyendo en Él, y la otra es no creer en Él y rechazar este testimonio. En el versículo 10 ahí nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esta palabra testimonio, como te decía hace rato en esta parte, es evidencia. O sea, el que cree en el Hijo de Dios tiene la evidencia en sí mismo. ¿Y cuál es esa evidencia? La veíamos en los versículos anteriores: su Espíritu Santo. En el versículo, ahí mismo en 1 de Juan capítulo 3, versículo 24, es donde veíamos esto. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Lo leímos también en el 4:13, y ahorita aquí en el 5:6, en la segunda parte, si te das cuenta, nos decía: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene la evidencia en sí, tenemos a su Espíritu Santo. Y dice: y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio. El que no cree le ha hecho mentiroso porque no ha creído en esa evidencia. El mismo Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es esa evidencia? Ahí nos las dice el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La evidencia es que Dios nos ha dado a ti y a mí vida eterna, pero esta vida tú y yo la podemos tener en su Hijo, creyendo en Él, creyendo en Jesús, creyendo en Él. En Él nos ha sido dada esta vida eterna. Pero nos dice algo que creo yo que está bastante claro y que no hay como, no hay por dónde desviarnos. En el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de fácil. El que ha creído en Jesús tiene la vida eterna. Y el que no ha creído en Jesús, el que ha rechazado este testimonio, no tiene la vida. No hay como un medio cristiano, como que sí creo y como, no. Es sí o no. ¿Creo en Jesús o no creo en Jesús? Son las únicas dos formas en las que uno como humanidad o como persona puede responder ante Dios, ante Jesús. Y como no sé, se me fue ahorita la palabra, como balance, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. También lo vemos en la carta de Juan, si me acompañas, en el capítulo 2, versículo 23. Nos dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que lo niega, pues no tiene al Padre, y el que confiesa o cree en el Hijo tiene al Padre. Más adelante, en el capítulo 4, del versículo 2 al 3, dice, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo aquel que niega que Jesús vino y se hizo hombre, no es de Dios. Ahí dice el espíritu del anticristo. Igual nos lo dice en el capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener esa seguridad de ser sus hijas? Contestando esta pregunta. ¿Tú has creído en Jesús como tu único Señor y Salvador? ¿Tú has creído en que Jesús se despojó a sí mismo y siendo Dios tomó forma de hombre? Si es así, eres una hija de Dios. Si tú has depositado esa confianza, gracias a Dios no es por lo que tú y yo hacemos, sino es por lo que Jesús ya hizo. Y quisiera que me acompañaras a Juan, capítulo 3, versículo 16 y 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Una vez más, si tú y yo hemos creído, tenemos la vida eterna de la cual nos habla Juan, esa promesa. Y si no hemos creído, aquí dice, ya ha sido condenado. Pero creo que hoy son esas buenas noticias también para ti y para mí. Y si alguien aquí esta tarde no ha depositado esa confianza en Jesús, hoy es el día. Hoy es el día en el que puede depositar esa confianza y creer en este sacrificio perfecto y creer que solamente Él es el único que nos puede salvar. Vamos a continuar, versículo 13.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces veíamos, este es uno de los principales propósitos por el cual Juan escribe esta carta, para que tú y yo sepamos que tenemos vida eterna. Y a mí me llama la atención porque si te das cuenta, desde el principio ahí afirma que está hablando a gente creyente, porque dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Pero después dice, o sea, les escribo esto a ustedes que ya creen, para que sepan que tengan vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios, o sea, para que no haya ninguna duda, para que no haya ningún momento en el que dudes si realmente Dios se hizo hombre, si realmente Dios murió por ti y por mí y resucitó al tercer día, o sea, que no haya ninguna duda de depositar esa confianza y de creer en Jesús. Nos dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, abraza esta promesa que ya nos hizo, y como lo veíamos hace rato y te dije, subráyalo ahí en el capítulo 2, 25, ahí está la promesa que Él nos hizo, y es la vida eterna. Nos dice, Él ya nos ha dado la vida eterna, o sea, este es un regalo, el cual tú y yo recibimos a través de creer y de aceptar en este sacrificio del cual te hablo, ¿no? En el capítulo 1, versículo 7, vamos a ver cómo ahí, se los voy a leer, es la segunda parte, dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es depositar nuestra confianza en eso, en el que la sangre de Jesús nos limpia a ti y a mí de todo pecado. En el capítulo 3, versículo 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, confiar en que Él ya ha quitado y borrado todos nuestros pecados. Capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Capítulo 4, versículo 9. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y más adelantito ahí en el 10 dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él ya pagó por tus pecados y por mis pecados y por los de todo el mundo, no solamente por los de nosotras. Capítulo 4, versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ten esa confianza de que Él ya pagó por tus pecados y mis pecados. Obviamente esto no es, como decían, o sea, nos han enseñado muchas veces, una licencia para pecar, ¿no? Ay, pues al final, como Jesús ya pagó, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera. Claro que no, en esta carta veíamos cómo debemos de conducirnos como hijas de Dios, como como sus hijas, al haber creído en Él. Y también en el capítulo 5, 20, nos dice, que también lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, Él es el que vino a presentarnos al Padre. Él no es el que Él mismo se ha dado a conocer a nosotras. Él mismo se ha revelado a nosotras. Y ahí nos dice, y es verdadero, ¿no? Vamos a continuar leyendo del capítulo 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí quiero que pongamos mucha atención, porque muchas veces decimos, pues yo le puedo pedir a Dios todo lo que yo quiera, y ahí dice que me será hecho. Entonces, pues quiero un carro último modelo, quiero una casa, quiero un esposo, quiero una familia, y bueno, pues es que ahí dice, ¿no? Pero si te das cuenta, sí, es una promesa, pero es una promesa con condición. ¿Cuál es la condición? Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, la promesa que aquí nos da es que Él nos oye y que podemos confiar en que tenemos un sí a todo lo que le pidamos. Pero, ojo, hay una condición, a todo lo que le pidamos conforme a su voluntad. Y sabes que solo Dios sabe
lo que tú y yo realmente necesitamos, lo que tú y yo realmente, lo que a ti y a mí realmente nos conviene, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Entonces, si quizá muchas veces Dios ha respondido a tus oraciones como un no, no es porque quizás sea algo malo, pero Él sabe que no lo necesitas, no es algo que necesites. Entonces, ten esa confianza de que Jesús escucha tus oraciones, porque a veces quizá también dudamos, ¿no? Es que no me ha respondido, es que no, entonces creo que no escucha mis oraciones porque yo no veo. Acuérdate que la respuesta de Dios es un sí, un no y una espera. A lo mejor no es el tiempo y en su tiempo Él te dará la respuesta a esa petición que tú estás clamando. Pero aquí es muy importante que podamos saber que Él escucha tus y mis oraciones y que Él va a responder siempre con un sí cuando tus y mis oraciones están de acuerdo a su voluntad. Ahora, quizá dices, bueno, ¿y cómo son esas peticiones? O sea, ¿cómo sé que lo que estoy pidiendo va de acuerdo a su voluntad? Ahí mismo en Juan, capítulo 3, versículo 22, nos dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando tú y yo permanecemos en su palabra, permanecemos en Él, nuestra voluntad va a irse alineando a su voluntad y vamos a poder identificar cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. Y es que vamos a poder pedir de acuerdo a su voluntad. Por medio de la oración es que buscamos la voluntad de Dios y nos abrazamos a ella y nos alineamos a ella. También escuchaba en algún estudio que cuando oramos es como cuando estás ahí con la radio buscando en dónde se escucha bien esa sintonía. Así cuando tú y yo oramos, estamos sintonizándonos con la voluntad de Dios. Y también es el Espíritu Santo el que nos ayuda a pedir como nos conviene. Entonces, repito, ten esa confianza en que Jesús escucha tus oraciones y mis oraciones. Y si quizá Dios ha respondido con un no, es porque no lo necesitas y porque no está de acuerdo a su voluntad. Versículo 16, del 16 al 18. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, aquí lo primero que podemos observar es que la oración de intercesión por nuestros hermanos es especialmente acogida y respondida por Dios. Y ahí quiero que me acompañes a leer Efesios 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, aquí dice el versículo que estábamos estudiando, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, obviamente aquí estamos pidiendo conforme a su voluntad, de acuerdo a lo que veíamos antes. Estamos pidiendo por nuestros hermanos y le dará vida. La palabra pedirá no expresa un mandato, sino más bien una reacción inevitable y espontánea del cristiano. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo estamos viendo que quizá alguna de nuestras hermanas está batallando en un área o quizá está teniendo dificultades en su comunión con Dios o varias cosas, o sea, una reacción natural es orar por esa persona. Eso es no es tanto aquí como un mandato, sino al momento que tú estás viendo a una persona así, o sea, tu reacción inmediata debiera ser, o tu reacción y mi reacción debiera ser orar por esa persona.
Pero tristemente creo que nuestra primera reacción es juzgar a esa persona. ¿Ya viste? ¿Ya supiste lo que hizo fulanita o lo que dijo? Y en lugar de orar por esa persona, empezamos a juzgarla y a criticarla. Y como dice la palabra, que el que crea estar firme, que cuide de no caer. Todas somos iguales, todas somos propensas a caer, a fallar. Pero si tú estás viendo que alguien de tus hermanas o de tus hermanos está batallando o tiene alguna lucha o está incluso, como veíamos, dudando de esta vida eterna, dudando de lo que Dios ya nos ha dado, que podamos orar por esa persona. Y también, ojo, o sea, quizá muchas veces hay la confianza de ir con nuestras hermanas y decirle, oye, ¿me ayudas a orar? Fíjate que estoy teniendo problemas en mi matrimonio, fíjate que estoy teniendo problemas con mis hijos, fíjate, y a lo mejor pues tenemos esa confianza con ir con esa persona y pedirle que ore por nosotros. Pero creo que es importante que también pues lo tomes como un tanto confidencial, porque a veces también, te voy a contar lo que fulanita está pasando para que ores por ella. Y ese para que ores por ella ya se volvió un chisme, porque al rato ya toda la iglesia sabía, a lo mejor esa persona te lo contó a ti pues a manera de confidencial, de que tú oraras por esa, pero no para que se enterara toda la iglesia. Obviamente no está mal que oremos, ¿no? Pero que realmente podamos escudriñar las intenciones de nuestro corazón, porque muchas veces la intención no es que oren por esa persona, sino es decirle el chisme o la situación que está pasando esa persona. Entonces, que Dios nos guarde y que, por el contrario, si tú estás pasando por algo así, o si estás viendo que alguien de tus hermanas o tus hermanos está batallando, que podamos orar, que nuestra primera reacción sea eso, orar. Y ojo también, o sea, orar porque Dios se muestre tan grandioso y maravilloso como es en su vida, que Dios le muestre su amor y no así como, Señor, yo te pido por mi hermana que se arrepienta, la pecadora, porque está, o sea, no, que oremos para que Dios muestre su grandeza y su amor, porque si no, vuelvo al punto, o sea, en nuestra oración finalmente estamos juzgando y señalando. Entonces, que podamos ser esas hijas, que podamos orar unas por otras y que podamos pedirle a Dios que sea Él el que día y noche Él nos recuerde su amor, que se muestre tan grandioso y maravilloso como pues solo Él es. Pero aquí en esta porción que acabamos de leer nos habla de pecado no de muerte y pecado de muerte. Entonces, ¿cuál es? Porque quiero saber si tengo que orar o no tengo que orar, porque pues no sé distinguir si es mi hermano está cometiendo pecado de muerte o no está cometiendo pecado de muerte. Primero, Juan no está prohibiendo orar acerca de tal pecado, pero tampoco lo está ordenando. O sea, no es que no debas de orar, pero tampoco es que tengas que desgastarte o enfocar tus oraciones todo el tiempo en esta persona o en esta situación. Ahorita vamos a aclarar qué es el pecado de muerte. Pero repito, o sea, no es que te prohíba, o sea, no puedes orar, no. O sea, simplemente no te está ordenando o no te desgastes tanto en estar orando por esta parte. Ahora, ¿qué es pecado de muerte? ¿Y qué es lo que vemos en la Biblia como pecado de muerte? Acompáñame a Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 28 y 29. Dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la Biblia como pecado de muerte? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es lo que veíamos, es no creer en Jesús, es rechazar a Jesús. Porque recuerda, ¿quién es el que da testimonio de Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, el pecado de muerte, o a lo que se está refiriendo, el único pecado, digamos, que los va a llevar al infierno, es el no creer en Jesús. Pero si tú y yo hemos creído en Jesús,
O sea, no estamos cometiendo este pecado de muerte. Cualquier pecado, cualquier situación que tú puedas estar pasando, justo ahí también en Juan dice que si tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo nos perdona, sino también nos limpia. Entonces, pero quizá la duda que te pueda surgir, bueno, ok, ese es el pecado de muerte, regresando ahí a 1 de Juan, pero dice que el hermano está cometiendo pecado de muerte. Entonces, ¿cómo es que es un hermano que cree en Jesús, pero está blasfemando o está pecando en contra del Espíritu Santo, ¿no? Está rechazando a Jesús. Y para aclarar esto, ahí mismo en 1 de Juan, en el capítulo 2, del versículo 18 al 19, nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ojo, ahí dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí está hablando de los falsos maestros, como te decía, que se habían filtrado en las iglesias. De primera instancia, pues estaban dentro de la iglesia, entonces quizá tú dabas por hecho que esa persona era un hermano. Y también es quizá un error que podemos cometer hoy en día, ¿no? No por el hecho de venir a la iglesia es que somos cristianos o creyentes, y no solo por ver gente dentro de la iglesia ya das por sentado es que son cristianos o creyentes. O sea, no. Entonces por eso aquí dice hermano, o sea, porque pues en ese momento pues creían que eran hermanos, ¿no? O sea, pero ahí dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y está hablando a los falsos maestros, porque si tú te das cuenta, aquí mismo en Juan, ¿qué es lo que nos dice que hacen los falsos maestros? Ahí en el capítulo 2, del versículo 22 al 23, nos dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, ellos, los falsos maestros, estaban cometiendo este pecado de muerte, estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo, estaban tratando de hacer creer a las demás personas que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Hijo de Dios. Y también vemos, o sea, volvemos a recalcar esto, ya lo habíamos leído ahí en el capítulo 4, versículo 2 al 3. Ahí nos vuelve a decir, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, a esto se refiere, si no me equivoco, en cuanto al pecado de muerte, a los falsos maestros, porque finalmente aquí es lo que nos está enseñando Juan, de acuerdo al contexto. Por eso te decía en un principio, estamos viendo todo lo anterior a manera de resumen, pero también a manera de contexto, para ver qué es lo que Juan nos está tratando de decir en esta cuarta, viendo todo lo que nos enseñó antes, ¿no? Versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y era lo que también te decía anteriormente. O sea, no es que tú y yo ya seamos perfectas y que no pecamos. Sí pecamos, pero aquí hay una diferencia. No practicamos el pecado. No es algo constante, no es que estoy todo el tiempo batallando con esta situación. Y también creo yo que si hoy en día tú estás batallando con una situación, es el momento de venir a Jesús y rogarle que Él te haga libre y que Él sea tu único Señor y Salvador. Y Él, como dice aquí Juan también nos afirma, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Creo que tú y yo a lo mejor también cuando hemos batallado y lo ponemos delante de Dios, o sea, como dice, nos limpia. En tus fuerzas y en mis fuerzas no hubiéramos podido, pero Él nos limpia y Él a través de su Espíritu Santo que nos ha dado es que nos ayuda a vivir esta vida en rectitud.
Entonces, ahí mismo vamos a afirmar lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 9. Lo que te acabo de decir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice, si decimos que no hemos pecado, o sea, si tú dices, no, yo no peco, yo soy la mujer perfecta, yo no tengo ningún problema, no batallo con nada, aquí dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotras. Capítulo 3, ahí mismo, de Primera de Juan, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, una vez más nos dice, no practica el pecado. Y ahí nos dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Para esto necesitamos justo esa palabra clave que dice ahí, permanecer en Él, permanecer en Jesús, permanecer en su palabra. Que Él nos ayude a vivir esa vida como veíamos en un principio, con un gozo, pero también no pecando. Y si te das cuenta, en el mismo versículo que estamos viendo, el 18, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esa palabra aquel, la A está en mayúscula. Y eso se refiere a que Jesús nos guarda y el maligno no nos toca. Y la palabra tocar aquí no habla literal o sea, no es tocar literalmente, porque porque el diablo puede tocar con permiso de Dios, ojo. O sea, Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y como ejemplo lo vemos en Job. Y si puedes más adelante, anota nada más la cita y en tu casa lee Job 2 del versículo 1 al 10. Y ahí vemos cómo el diablo lo toca, pero antes, o sea, con la autorización o con el permiso de Dios, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, no lo toca, no lo puede sujetar, no lo puede retener, ni puede llevárselo. Y esto es bien importante porque muchas veces también creemos la idea de que el creyente puede ser poseído por demonios. Y esto va totalmente en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. O sea, aquí nos está diciendo, el maligno no le toca, no le puede poseer. Y ahí nos dice, ¿quién es el que nos está guardando? Jesús. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, no es porque estoy leyendo la Biblia, es por Jesús, el sacrificio perfecto que Él ya hizo. El maligno no nos toca. Entonces también si a lo mejor en algún momento has tenido ese miedo o cosas así, o sea, el maligno no nos toca. Permanezcamos en Jesús, estando en Jesús. Entonces quizá la pregunta que pudiera surgir ahí es, ¿estoy en Jesús o no estoy en Jesús? ¿He creído en Jesús o no he creído en Jesús? Versículo 19 al 21, ya para terminar, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y estaría padrísimo que hasta ahí terminara así, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero si te das cuenta, el versículo 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Y pareciera como que dices, o sea, ¿cómo? ¿Me está hablando de repente así, nada más, hijitos guardados de los ídolos, amén? Pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto. Pero primero que nada, ahí en los versículos del 19 al 21, ahí nos dice, nos dice dos cosas. Sabemos que somos de Dios y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocerle. Él es el que a través de Él es que podemos conocerle. Él es el que se revela a tu vida y a mi vida. Y nos dice también algo que es muy importante. Jesús es verdadero. Y ahí nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. También nos dice que Jesús es el verdadero Dios. Y nos dice también que Jesús es la vida eterna. Te decía, o sea, ahí están, Juan quiere aclararnos esto, o sea, que no dudemos. Y te decía, las iglesias en ese momento estaban tratando de ser confundidas con otras enseñanzas, y Juan quiere dejarles claro, o sea, Jesús es el único Dios, Jesús es el único Dios verdadero, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es la vida eterna misma. O sea, lo aclara y lo recalca varias veces aquí en esta carta, ¿no?
Y creo que por eso al final aparece esta parte de hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Nos está presentando primero al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y después nos contrasta con los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Los ídolos son los sustitutos del Dios verdadero. ¿Qué es un ídolo? Porque muchas veces también pensamos que un ídolo es únicamente una imagen o... No, un ídolo es cualquier cosa o persona que esté por encima de Dios. Y quizá puede ser tu esposo, puede ser tu hijo o tu hija, puede ser tu mamá o tu papá, puede ser tu trabajo, puede ser a lo mejor algún amigo, alguna amiga, el dinero, y hay N cantidad, ¿no?, de ídolos. Entonces, necesitamos escudriñar nuestro corazón, que Dios escudriñe nuestro corazón y que Él nos pueda revelar qué cosa o qué persona hemos puesto por encima de Él. Acuérdate, aquí nos dice Juan, el único Dios verdadero es Jesús. Él es el único. Él es el único. Y por eso nos dice, guardaos de los ídolos. O sea, hijitos, tengan cuidado, guárdense de los ídolos. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú y yo quitamos nuestra mirada de Jesús y la depositamos en alguna otra cosa o persona, estamos dejando de permanecer en Él. Y es en esos momentos en donde podemos dudar y podemos quizá tropezar y tantas cosas. En el momento en el que tú y yo quitamos la mirada de Jesús. Por eso nos advierte al final, o sea, ya nos presentó a Jesús, nos dio sus atributos, nos dijo cómo se ve una hija de Dios. También si lo estudias nos dice cómo se ve alguien que no es un hijo de Dios. Nos aclara y nos quiere afirmar en que creamos y no dudemos de que tenemos la vida eterna, y nos pone todo esto, y al final nos dice, pero ojo, cuidado, guardaos de los ídolos, guárdense de los ídolos. ¿Por qué? Porque te decía, o sea, porque en el momento en que tú y yo ponemos a alguien por encima de Dios, todo lo anterior lo hemos desechado. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en alguien más, en alguna otra persona, estamos poniendo nuestra confianza en alguna otra cosa o persona que no sea Dios. Y entonces es ahí cuando todo lo anterior, o sea, lo estamos desechando. Y Juan no quiere eso, o sea, Juan dice, o sea, Dios es el único Dios verdadero. Él desde el principio era 100% Dios, o sea, Él se despojó con toda su deidad y todo, y se hizo igual que tú y que yo, y padeció y sufrió y murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Podemos creer en que ya todo ha sido pagado, y no se quedó ahí, o sea, Él resucitó, Él está vivo, y es ahí donde está nuestra esperanza. Y es cuando ponemos nuestra esperanza ahí, como también nos decía aquí Juan, que nos purificamos a nosotras mismas, porque al momento en el que tú y yo ponemos nuestra mirada en Jesús y en que Él va a regresar por nosotras, nuestra vida es diferente. Y también veía un ejemplo, o sea, es como cuando si te atropellara un tráiler, o sea, no te paras así como, no me pasó nada, o sea, no, o sea, hay un cambio. Y acuérdate que Dios no viene a parchar tu vida o mi vida, nos viene a dar una vida nueva, una vida totalmente nueva. Entonces, una vez más, o sea, si tú estás o en algún momento dudaste de Jesús como el único Dios verdadero, como el único Señor y Salvador, aquí nos lo vuelve a aclarar Juan, o sea, no dudes. Si tú en algún momento has dudado de ser hija de Dios, o sea, aquí nos dice cómo es que tú y yo podemos aceptar ese regalo, y cómo es que tú y yo pasamos a ser hijas de ira a hijas de Dios, a través de creer en Jesús, de depositar nuestra confianza en Jesús. No es a través de una lista, tengo que, o sea, no, es poner nuestra confianza en Jesús, creer en Jesús, y Él va a ir cambiando y transformando y limpiando nuestras vidas. Entonces, permanezcamos en Jesús. Y para cerrar, justo quiero terminar con esto, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 13 al 16. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios
el amor que Dios, tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Permanezcamos en él, no dudemos, permanezcamos en él, depositemos nuestra confianza en él. Y como te decía hace un momento, si tú aún no has depositado tu confianza en él, creo que hoy es el tiempo. Creo que hoy es el tiempo de poder poner esa confianza y ya no tener ese temor de qué va a pasar si el día de hoy me muero. O sea, tener esa confianza, esa promesa de vida eterna. Hoy puedes tomarla, aceptarla, abrazarla a través de creer en Jesús, en ese sacrificio perfecto. Señor, pues te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque sin duda en nosotras no hay nada bueno, Señor. Y hoy podemos tener el privilegio de llamarte Padre por ese sacrificio perfecto, Señor, porque tú por amor a nosotras enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a salvarnos, Señor. Y hoy queremos pedirte perdón si hemos fallado, queremos pedirte perdón si hemos dudado en algún momento. Queremos pedirte perdón si en algún momento hemos sido piedra de tropiezo para nuestras hermanas. Y hoy queremos que tú seas el que traiga esta convicción de vida eterna, de ser tus hijas a nuestra vida, Señor. Que hoy podamos abrazar tu promesa, que hoy podamos abrazar ese sacrificio perfecto y que hoy podamos reconocerte a ti como el único Dios, el único Salvador, el único Dios verdadero, Señor. Ayúdanos y guárdanos, Señor, de poder detener algún ídolo o poner alguna persona por encima de ti, Señor. Hoy también te ruego esto, que tú puedas escudriñar nuestros corazones y puedas mostrarnos si hemos puesto a alguien o alguna cosa o alguna situación por encima de ti, Señor. Perdónanos y muéstranos esto, Señor. Queremos hoy realmente únicamente poner nuestra mirada en ti, enfocarnos en ti, que seas tú el que continúe guiándonos, transformándonos y llevándonos de la mano, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solas. Gracias porque hoy, como veíamos, Señor, tú nos has dado a tu Espíritu Santo, Señor. Y es ese mismo Espíritu que te levantó de los muertos, es ese mismo poder, Señor. Y hoy te damos gracias porque en esto descansamos, Señor, que no es en nuestras fuerzas, sino eres tú haciendo esa obra en nosotras, Señor. Gracias, y yo te ruego que podamos cumplir y seguir guardando tus mandamientos, como aquí nos decía, que podamos amarnos unas a otras, Señor, que podamos amarte a ti con toda nuestra alma, mente y cuerpo, Señor, y que podamos realmente vivir como tú eres digno, Señor, como hijas tuyas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.